Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera virtual y los que están presentes también. Sean bienvenidos al conversatorio Ecuador en camino para reconocer el dolor como una enfermedad. Importancia de implementar la clasificación internacional de enfermedades CIE 11. Quiero darles la bienvenida a este tercer foro académico científico que organizan en conjunto la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, en conjunto con Edición Médica. Este evento ha sido organizado para conmemorar el Día Mundial contra el Dolor, y de esta manera es nuestro aporte para generar cambios que ayuden a mejorar la calidad de la atención de las miles de personas que sufren los diferentes tipos de dolor en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. El día de hoy voy a ser el moderador de esta mesa. Me llamo Jonathan Beletanga y soy periodista científico del medio digital Edición Médica. Quisiera que demos la bienvenida a las autoridades y expertos que nos acompañan este día en la mesa. Demos la bienvenida a la doctora Daniela Carrillo, directora nacional de Estadísticas y Análisis de la Información del Sistema Nacional del Ministerio de Salud Pública, por favor. Buenas tardes con todos, mucho gusto y a las órdenes. Muchas gracias, doctora. Saludamos también al doctor Mario Paz, presidente de la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Buenas tardes con todos y bienvenidos. Gracias por darnos un poco de su tiempo para este evento. Al doctor Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. A través de la Federación Médica y del Colegio Médico de Pichincha, un saludo muy cordial a la Sociedad Ecuatoriana para Estudio y Tratamiento del Dolor y sobre todo festejemos este día como un aniversario más de nuestra fundación. Muchas gracias por la invitación. A la doctora Jimena Pozo, directora nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo del doctor Antonio Naranjo, ministro de Salud. A la ingeniera Gabriela Lugmaña, responsable nacional de Estadísticas Sociodemográficas en base a registros administrativos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y también a la doctora Patricia Bonilla, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien se conecta de manera virtual a través de la plataforma de Zoom y que va a participar con nosotros en este conversatorio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y celebro este encuentro y muchos saludos desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias, doctora. Y de esta manera damos inicio a nuestro conversatorio. Vamos a analizar desde diferentes perspectivas varios temas que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor. Pero también vamos a analizar la importancia de implementar la clasificación internacional de enfermedades CIE 11 en nuestro país, que por primera vez reconoce al dolor como una enfermedad. Me gustaría dar un contexto y de ahí voy haciendo preguntas para que cada uno vaya respondiendo desde su área de experticia, por favor. En los últimos años se ha confirmado que el dolor es una patología en sí y en muchos de los casos se vuelve crónica, afectando drásticamente la vida de quienes la padecen. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, incluyó al dolor crónico como una enfermedad en su más reciente clasificación internacional llamado CIE 11. En nuestro país, como lo hemos recalcado ya en eventos anteriores, el dolor es uno de los principales motivos de consulta médica. Además, según un estudio local realizado por la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y publicado en el Pain Management en el 2024, el dolor crónico de alto impacto que limita la vida de los pacientes afecta a un 9% de la población y el dolor crónico en general afecta a más del 21% de ecuatorianos.
Esto quiere decir que más de 3.6 millones de personas padecen de dolor crónico. Por lo tanto, es un problema de salud pública importante al cual tenemos que regresar a ver. Con nuestros conversatorios, cada año hemos evidenciado que el dolor crónico no solo afecta físicamente a las personas, sino también tiene un impacto significativo en la salud mental, en la productividad, en el desarrollo familiar y social de los pacientes. A pesar de esto, persisten muchas barreras que dificultan la evaluación y el manejo oportuno del dolor. Por estos motivos, se requieren urgentemente iniciativas que logren concientizar a la comunidad médica sobre la importancia de mejorar su manejo con un enfoque oportuno e integral. Pero también que las autoridades sanitarias que están presentes justamente en esta mesa tomen ciertas medidas a nivel de políticas públicas para mejorar el reporte de los diagnósticos y el acceso a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. El diagnóstico oportuno y la clasificación adecuada de los diferentes tipos del dolor facilitará la visibilidad del dolor crónico como una verdadera enfermedad y posibilitará la mejor toma de decisiones para pacientes, profesionales, autoridades de salud, estadísticas, planificación y cobertura de seguros médicos públicos y privados. Justamente para eso estamos aquí este día. Sin embargo, antes también me gustaría mostrar un video del presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, Andrew Rice. Él participa de manera virtual con este mensaje para nosotros el día de hoy. Hello, I'm Andrew Rice. I'm Professor of Pain Research at Imperial College London, and I'm also the current serving president of IASP, the International Association for the Study of Pain. I'm very grateful that you've invited me to say a few words at the beginning of your roundtable meeting, and also particularly for your willingness to institute our initiative of the pain chapters of the ICD-11. So just a few little facts about IASP. We celebrate our 50th anniversary this year, and we're the largest global multidisciplinary association in the field of pain, and we're highly multidisciplinary, comprising of scientists, clinicians, healthcare workers, and policymakers. We have certainly more than 6,500 members, and in fact our membership is increasing. It's nearly 7,000, and we have global representation in more than 130 countries. So the ICD-11 previously didn't contain any chapters on pain, and under the auspices of my predecessor as president, Professor Rolf Detlef Trader from Germany, in collaboration with the IASP, we have instituted that classification in collaboration with the WHO, and we have now rolled it out in many countries, and are most grateful for your enthusiasm to roll it out in your country. It consists of an overall chapter and then specific sub-chapters for specific areas of pain. And we've divided it up into chronic primary pain, which consists of a number of conditions where there is no apparent underlying disease, and then disease-specific pains, which include cancer pain, post-surgical pain, neuropathic pain, which is my area of special interest, headache, visceral pain, and musculoskeletal pain. Musculoskeletal pain being one of the most common and impactful studies, areas of pain. And we're able to subdivide those so that they can link with the pain classification can automatically link with the underlying disease, for example, trigeminal neuralgia or post-herpetic neuralgia in neuropathic pain. This is what's called the multiple parenting concept. Before I leave you and wish you all the best for your meeting, I want to tell you about two other initiatives that I've initiated as the president. In 2025,
our global year theme will be on pain management, research and education in low and middle income settings. And that is being chaired by Margarita Calvo, our councillor from Chile, and Saurabh Sharma, originally from Nepal, but now residing in Australia. And the second major initiative is on environmental sustainability. Both of our activities as ISP as an organisation, such as our congresses and trying to reduce the carbon footprint we have in that, but also to provide guidance for our members in their clinical practice, research and education. And this activity is already ongoing, and we expect it to complete its reporting by 2026. So it just remains for me to thank you sincerely for your ability, your willingness to work with ISP to institute the ICD-11 in your country. Thank you. Muchas gracias por el mensaje del doctor Andrew. Y como bien pudo recalcar, el dolor por fin está reconocido y se han brindado a nivel internacional orientaciones tanto para los profesionales de la salud como para las autoridades en este sentido. Y justamente por este motivo me gustaría iniciar con el doctor Paz. Quisiera conocer, doctor, desde su experticia, desde su campo, ¿cuáles son las diferencias entre el CIE 10 y el CIE 11? Y también, ¿cómo el CIE 11 permite visibilizar mejor el manejo del dolor? Bueno, muchas gracias. Realmente, cuando conversé hace un mes aproximadamente con Andrew Rice, que es el presidente de la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, y le decía que queremos hacer una actividad diferente por este 17 de octubre, es el día que se celebra el Día Mundial contra el Dolor. Me parecía que era muy importante recalcar la nueva clasificación de las enfermedades, que es el CIE 11. Entonces, como vieron ustedes en el mensaje, prácticamente en eso está enfocada la IASP ahora. El otro tema importante es la investigación. De hecho, está centrada en fortalecer la investigación en dolor. En el mes de abril del próximo año tendremos el Congreso Internacional acá en Ecuador, y por primera vez va a haber un curso de la IASP con un capítulo, en este caso con el Ecuador. Esto es la primera vez, es un hito mundial. La IASP va a hacer un curso formal aquí en Ecuador en abril, y justamente va a topar la investigación y el manejo del dolor en niños, que va a ser el tema principal. Y como vieron, el otro tema fundamental es hacer un ejercicio sostenible del manejo del dolor, que es importante, ahora que estamos hablando del calentamiento global y todo esto. Entonces, es muy importante que en la práctica del manejo del dolor también no perdamos en mente el optimizar recursos, el disminuir el desperdicio de medicinas, de insumos y esto, ¿no?, para poder aportar en este tema. Entonces, regresando al tema de la clasificación internacional de enfermedades, le pareció excelente esta idea. Incluso en muchos países van a repetir esto, van a repetir más adelante esto, porque es importante que la IASP haga esta difusión y podamos implementar esto. Como usted ya lo dijo, muchas ventajas esto, tiene muchas ventajas el realizar esta implementación. Vamos a ver por qué, si me ayudan con las diapositivas, la siguiente diapositiva. Básicamente vamos a ver cuáles serían las diferencias entre el CIE 10 y el CIE 11, para quienes todavía no están familiarizados, y vamos a ver qué ventajas nos da tener o contar con el CIE 11. Esas son fotografías de los 3 eventos últimos que hemos hecho desde el 2022. La primera a la izquierda, con la participación del decano de la facultad de la UDLA, el doctor Bernardo Sandoval, en donde hablamos un poco del impacto del dolor en Ecuador, y también se presentó la primera investigación que hablaba usted, Jonathan, acerca de cuáles realmente ya tenemos datos en el Ecuador que no teníamos acerca del impacto del dolor crónico en el Ecuador. La segunda, que se realizó en Machala, ven ustedes, en el 2023, con nuestra expresidenta, la doctora Gabriela Pinto, donde se habló de un Ecuador libre de dolor y se dio mucho énfasis a la participación de las pacientes. Y en esta tercera hablamos ya del CIE 11, que es fundamental para beneficiar a pacientes, a los profesionales de la salud y en realidad a todas las instituciones. La siguiente.
Entonces, en la siguiente vamos a poder ver, si me ayudan con la siguiente diapositiva, las diferencias. He enlistado ahí las principales diferencias entre el CI10 y CI11, más o menos para que lo podamos ver. La primera es, bueno, puede ser un asunto de semántica, pero el CI10 se llama Clasificación Internacional de Enfermedades para Estadísticas de Enfermedades y Problemas Relacionados a la Salud, mientras que el CI11 se llama CI o Clasificación Internacional de Enfermedades para Estadísticas de Morbilidad y Mortalidad. Esa ya es una diferencia, porque específicamente tiene un objetivo de trazar la morbilidad y la mortalidad, que es fundamental, y aquí por eso invitamos a distinguidos autoridades del INEC, por ejemplo, que nos va a ayudar en este tema. ¿Cómo nos puede ayudar el CI11 en este tema? La segunda, el CI10 tenía o tiene 22 capítulos, es la clasificación que utilizamos actualmente, mientras que el CI11 tiene 26 capítulos, se ha aumentado ahí, y como vieron con lo que decía Andrew Rice, por iniciativa del profesor alemán, se me fue ahorita el nombre, él fue el que hizo la implementación con un grupo, obviamente, en la OMS, 26 capítulos, y donde se incluyen ya a dolores que no había antes. Ya vamos a ver un poco, por ejemplo, el dolor crónico oncológico como tal no tenía una especificación alfanumérica, pero ahora sí ya lo tiene en el CI11, y esto permite que se pueda visibilizar primero al paciente que tiene este tipo de dolor, y segundo, que pueda estar en las estadísticas y también poder cuantificar cuántos de los pacientes vienen por atenciones de dolor oncológico, por ejemplo. Tiene 2 secciones suplementarias, ya vamos a decir más adelante estas 2 secciones cómo ayudan al respecto, porque esto también es novedoso. El CI10, como sabemos, tiene 3 categorías o caracteres. La una es el capítulo, el subcapítulo y la categoría, mientras que en el CI11 ya son 4 y nos permite ver incluso la disposición regional de la afección que pueda tener ese paciente. El CI10 tiene una codificación doble, generalmente es una letra con un número, mientras que la codificación en el CI11 es múltiple. El CI11 también tiene una ventaja de que todas las enfermedades tienen una descripción clínica. Esto facilita porque a veces en el CI10 uno pone la enfermedad y no tiene una descripción, y a lo mejor puede haber algún malentendido al respecto, o uno puede estar poniendo algo que en realidad podría estar no tan cerca de lo que está viendo uno en el paciente. Entonces, esto tiene detalles clínicos con lo cual uno se puede orientar mejor el diagnóstico. Otra cosa importante es el formato electrónico. El CI11 puede uno directamente en el computador o en el teléfono. Más adelante, si quieren, les invito a conectarse a la dirección web de donde es. Esto es a nivel internacional. Y uno directamente en el teléfono puede buscar, hacer la búsqueda y poner el diagnóstico que es. No pasaba en el CI10, a pesar de que después se lo trasladó a la parte digital, pero no pasaba esto en el CI10. Aquí una cosa adicional, el CI11 se construyó en 6 idiomas, no se tradujo del inglés al español, lo cual también es bueno porque al traducir se pueden perder conceptos. Entonces, esto, la OMS y los que construyeron esto, dije que lo iban, y así lo hicieron en 6 idiomas, en español, inglés, ruso, chino, se me escapan los otros 2 idiomas, y de esa manera se construye con el idioma nativo, es decir, para que no se pierdan conceptos en la traducción. Eso también es muy importante. Y las 2 últimas también son súper importantes, porque el CI11 contiene diagnósticos de medicina tradicional. Es la primera vez que hay diagnósticos de medicina tradicional junto con la convencional. Quizás no suene mucho para quienes no hacen medicina, digamos, tradicional o alternativa, bueno, no tan alternativa, es suplementaria, la llamamos, bueno, yo hago las 2 tipos de medicina, tanto occidental como medicina complementaria, y ahí hay códigos de medicina complementaria, es decir, hay códigos de acupuntura, por ejemplo, que se pueden relacionar con los códigos de medicina occidental, que esto también es muy importante. Y finalmente la otra es que hay una generación automática de la puntuación del estado funcional del paciente. ¿Qué quiere decir esto?
que antes, por ejemplo, uno tenía que ponía el diagnóstico de la enfermedad y luego tenía que irse a la clasificación de discapacidades para ponerle la puntuación de discapacidad. Es decir, si es que tiene un 20%, un 30%. Ahora esto es automático, uno puede con eso mismo correlacionar y se puede sacar cuánto de disfuncionalidad o de merma de la función puede tener un paciente con una enfermedad. Entonces, como ven, es bastante completo. Probablemente de inicio va a ser un poco complicado el manejarlo hasta familiarizarnos, pero va a ser de mucha ayuda. Yo creo que aquí está representando a las autoridades y van a ver cómo es de mucha ayuda para poder cuantificar en realidad las patologías como tal y también tener una idea de esto. No sé si me ayudan con la siguiente. Encontramos los diferentes tipos de dolor. Es del capítulo 21, se recuerdan que eran 26 capítulos, en el 21 está exactamente todos los tipos de dolor y la otra ventaja es que ustedes pueden poner en el buscador del CI11 el dolor que ustedes quieran buscar. Por ejemplo, pueden poner dolor por cáncer y les va a salir el dolor por cáncer y luego la subclasificación si es cáncer, cáncer de mama o cáncer del sistema nervioso, en qué sitio está y ahí uno puede escoger exactamente esa parte. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Ya vamos a hablar más adelante para numerosas cosas, pero quizás la que más nosotros tenemos mucho interés desde la sociedad es para que se diseñen políticas y actividades en salud que puedan específicamente, miren, como les decía, ese es el 6-10, ¿no? Los capítulos que tienen dolor, como sabemos, es el 6, el 13 y el 18, aunque, por ejemplo, si hablamos de dolor mastodinia, por ejemplo, ese no está en ninguno de los 3 capítulos, hay que buscarle en el N, que es la patología de mama. O si buscamos en el 18 que están los síntomas, están dolor crónico intratable que se puede poner a varias cosas y en realidad no está muy definido. Entonces, eso es la diferencia. Y si pasamos a la siguiente, en el CI11, bueno, ahí como les decía está en el capítulo 21 y ahí podemos hacer la búsqueda. Así es que les invito a ingresar a la página web, está ahí también. Y ahí pueden ustedes ingresar y poner la patología y familiarizarse con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paz. Seguramente más adelante vamos a tratar todos los pormenores de esta nueva clasificación. Y como ya ha pasado en años anteriores, hemos tratado de visibilizar al dolor, el impacto que tienen los pacientes, cómo se han generado ciertas iniciativas a nivel local para mejorar su manejo y su tratamiento, al igual que el acceso a los medicamentos. Siempre en nuestros eventos nos han acompañado representantes del Ministerio de Salud Pública, que creo que es algo muy importante, porque al final son ellos los que toman decisiones para que este tipo de herramientas sean implementadas y estén al alcance de todos los profesionales de la salud. Y justamente por eso me gustaría preguntarle a la doctora Carrillo, ¿cómo ve usted esta clasificación? Tal vez ya la conocían. Nosotros adelantamos el año pasado que ya estaba y que el dolor era reconocido y que existían más de 3.6 millones de personas afectadas con esta enfermedad. Por favor, doctora. Sí, bueno, desde el área de estadística y desde el Ministerio de Salud Pública ha habido esta voluntad política y este empuje, digamos, para hacer esta transición de la CIE 10 a la CIE 11, justamente al identificar esta importancia que tiene para la identificación de el dolor, entre otras enfermedades. Desde el año 2023 se ha iniciado con este proceso de transición, sin embargo hay que reconocer que la transición de una clasificación a otra no es un proceso rápido. Es un proceso que toma su tiempo, que requiere una preparación tanto en la infraestructura tecnológica de los sistemas, no solamente de los sistemas del Ministerio de Salud Pública, sino de todo el sistema de salud, tanto público como privado. Requiere además de una capacitación, de una formación
de todo el personal que se encuentra en territorio, que son quienes finalmente ingresan la información, quienes dan un diagnóstico, quienes codifican y quienes pues alimentan a estos sistemas. En ese sentido, el año anterior se realizaron una serie de talleres en donde se ha sentado las bases de cuál es la diferencia, de qué implica la nueva clasificación. Tendría que los siguientes pasos seguir con esta formación. La idea es que se forme a formadores, ¿no? Que más adelante puedan replicar de modo que se tenga un adecuado uso de los sistemas y una adecuada clasificación. Por el lado tecnológico, pues se requiere una fuerte inversión, se requiere una evaluación de la madurez de los sistemas. Esto va a tomar tiempo, va a requerir las pruebas piloto del caso para después implementar y que el sistema se encuentre maduro y hacer esta transición. Y finalmente, pues también se requerirá hacer adecuaciones en las metodologías de cálculos de indicadores, en la metodología de los cálculos de series históricas, pues al pasar de una clasificación a otra es necesario hacer este empalme de series a fin de poder tener una continuidad del dato y que no se pierda la información histórica, ¿no? Todo ese proceso pues requiere de un replanteo de una hoja de ruta en donde se involucre, como lo menciono, algunos actores. Sin embargo, lo importante a destacar es que existe el empuje, la directriz y la voluntad política de hacer esto en el menor tiempo posible. Se cuenta también con la asistencia técnica internacional en países como México, están en este proceso, que también ha llevado tiempo. Cabe destacar que en países desarrollados incluso aún no se ha logrado hacer esta transición. Cabe destacar que la implementación de la CIE 10 que se dio en el 2008 aún tiene errores en la codificación y es ese el diagnóstico que estamos realizando en territorio para tomar correcciones y poder establecer esta transición a la CIE 11. Muchas gracias, doctora. Y me parece una muy buena noticia saber que el país está en este proceso de implementación, que, como usted bien mencionó, existen barreras, existen dificultades para poderlas implementar. Y en este sentido me gustaría preguntarle a la doctora Pozo, ¿cómo ve usted este proceso, doctora? ¿Qué implicaciones tendría justamente el que los profesionales de la salud y que el Ministerio de Salud reconozca esta clasificación, especialmente también porque abarca una especialidad muy importante como los cuidados paliativos? Bueno, sí, por supuesto el Ministerio de Salud tiene que ir acorde al avance de todas estas propuestas internacionales, como es esta de la clasificación internacional 11, propuesta por la OMS, que es nuestro ente rector, podríamos ir a nivel mundial de la salud y que nosotros la llevaríamos a cabo. En cuanto a los cuidados paliativos, sí, tenemos en el CIE 10 nuestro código Z515 con el que nosotros registramos las atenciones de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud y con ese, lógicamente, obtenemos la data. Sí, en la nueva clasificación sí está incluida. Como decía antes, el Z515 dice atención paliativa. Bueno, la variación ahora en esta QB9B, que ahora tenemos que aprendernos, en la CIE 11, dice cuidados paliativos, incluye el concepto de cuidados paliativos de la OMS, que me parece muy bien, e incluye otros 2 ítems más de personas que se encuentran en hospice y personas en espera de ingresar a instituciones que requieran cuidados paliativos. Entonces, desde ese punto de vista vamos a poder continuar registrando nuestras atenciones de cuidados paliativos, que son fundamentales y que, bueno, nos ha tomado un tiempo ir enseñando a los colegas a usar este código y, bueno, ahora tendríamos, cuando ya sea un hecho, el uso de la CIE 10, de la CIE 11. Vamos a primero aprendernos. Aprender. Sí, entonces trabajaremos igual para difundirlo y para que sean registrados nuestros pacientes y no se pierda esa información. Doctora, pero aparte de la nomenclatura y todo lo que implica, ¿cómo ven ustedes que el país haya empezado este proceso de transición?
como decía, es fundamental para justamente estar a la par internacional con las estadísticas, ¿verdad? Lógicamente, como nos decía el economista, sí se va a tomar su tiempo por el mismo hecho de que todos los profesionales aprendamos a usar y no nos perdamos en esa clasificación, pero es óptimo y es lo esperable y a lo que apuntamos como MSP. Muchas gracias, doctora Pozo. Me gustaría pasar con el doctor Pasquel. Ha escuchado la intervención justamente del doctor Paz, de la doctora Pozo, de la doctora Bonilla. ¿Cómo considera usted que favorecerá la utilización del CIE 11 a los médicos? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos muy conscientes de que el CIE 10 fue implementado en 1994 y el CIE 11 prácticamente ya se implementó en el 2019. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el CIE 10 tenía 14.000 códigos y actualmente con el CIE 11 se tiene 55.000 códigos. Por lo tanto, como decía la doctora Carrillo, es importante la capacitación. Empecemos por formar operadores, como digo yo, de capacitación para que esto sea generalizado a nivel de todo el país. Y también, como colegio médico, incentivar, como se dice, o sugerir que esta codificación sea general a todo el país. Y necesariamente va a necesitarse de un desembolso financiero extra, porque no solamente está contemplado dentro del CIE 11 los capítulos de dolor crónico, sino también, por ejemplo, están capítulos de salud mental, están capítulos de genética, que también son nuevos, tienen que también esas sociedades, entre comillas, participar en manejar estos nuevos códigos. Bien, pero ¿cómo favorece a los médicos? Lógicamente, esto tiene que ir de la mano con el CTP, es decir, con los códigos de pago. ¿Por qué motivo? Porque se sigue trabajando con el CIE 10 empatándose con el código que fue del 2014 y a nivel mundial actualmente se está trabajando ya en el CPT del 2025 y en la mayoría de países lo están aplicando el CPT del 2024. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no adoptamos urgentemente el CIE 11, prácticamente salen perjudicados los médicos. Porque, por ejemplo, si pueden realizar voy a dar un ejemplo, un tratamiento del nervio trigémino en donde se utiliza el intervencionismo y a su vez una cantidad de insumos, y si no está contemplado en un código que lo diga el CIE 10, no va a ser pagado. Entonces sale perjudicado a la institución y perjudicado sobre todo los médicos. Por ese motivo es urgente, yo había conversado con el señor ministro justamente de que tiene que implementarse el CIE 11 y el CPT, y de igual manera, volvemos a lo mismo, tenemos que formar capacitadores para que manejen y empaten con el CTP. Esa es mi posición como presidente del Colegio Médico. Muchas gracias, doctor. Como ya vemos, el CIE 11 tiene varias implicaciones y podría tener varios beneficios tanto para estadísticas, prevención, tratamiento. Y en este sentido me gustaría preguntarle a la ingeniera Lugmaña, ¿cómo se realiza en nuestro país la clasificación de enfermedades? Y sobre todo si tenemos datos sobre el dolor, ¿no? La CIE 11 reconoce de cierta manera algo de esta enfermedad. ¿Y ustedes cómo están manejando y cómo ven la pronta implementación de esta clasificación? Sí. Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos actualmente trabajamos con la CIE 10. Obtenemos la versión 2018, la más actualizada que hemos tenido de la CIE 10. Y es importante, de hecho, para la entrega misma, como
menciona de información estadística relacionada a las enfermedades. Es importante saber de qué se está enfermando nuestra población, de qué está falleciendo nuestra población. Por eso desde el instituto las operaciones estadísticas que manejamos y que cuentan con esta clasificación es egresos hospitalarios, que corresponde a la morbilidad, y de funciones generales, que corresponde a la mortalidad. Haciendo relación a esto, de igual manera, como ya se mencionó en la mesa, es importante la comparación internacional. El tener un clasificador nos ayuda a esto, a una comparación con otros países, ver cómo estamos frente a la región a nivel internacional, en temas internos del país, de igual manera en seguimientos de las enfermedades, para la toma de políticas públicas relacionadas a la salud. Un poco también corroborando con lo que mencionó la mesa, también es importante que exista este tipo de capacitadores o instructores, porque si bien es cierto, podemos capacitar en este momento al personal, pero el personal rota. El tener un grupo de capacitadores o instructores ayuda muchísimo para el personal que ingresa a las diferentes instituciones. Nosotros como INEC tenemos un grupo de críticos codificadores que fueron capacitados, en este caso en la CIE 10, como menciono, al momento trabajamos con eso, pero a futuro igual vamos a migrar a la CIE 11. Pero ¿qué necesitamos de eso? La capacitación. Con esta capacitación, de igual manera, se podría desagregar los códigos a las diferentes enfermedades nuevas que incluyen en la CIE 11. Muchas gracias, ingeniera. Doctora Bonilla, me gustaría conocer cómo usted ve esta implementación, mejor dicho, cómo podría favorecer las actividades académicas y de investigación la implementación del CIE 11. Bueno, en efecto, yo creo que la nueva clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud, o propuesta y en el CIE 11, creo que da un cambio rotundo, porque hay una claridad en las nuevas categorías de dolor crónico, el hecho de que tengamos dolor crónico primario y dolor crónico secundario. Esto va a ofrecer una mayor especificidad diagnóstica. Y al tener una mayor especificidad diagnóstica, obviamente tenemos una mejor manera de explicar a nuestros alumnos todo lo que tiene que ver con la clasificación del dolor. En algunas oportunidades pues parece un proceso vago, no está claro el poder identificarlo como un proceso de enfermedad, sino siempre como un síntoma, y tenemos que entender que ahora el dolor crónico y en especial el primario se cataloga como una enfermedad. Por otra parte, hablamos siempre que es un problema de salud pública, y no está tan claro si nosotros no tenemos todos estos datos que nos va a dar justamente esta clasificación. Y en este mismo sentido, pues también la clasificación nos habla de la importancia de lo que es el trabajo en equipo y multidisciplinario. Cuando nosotros desde la academia enseñamos lo que es el trabajo en equipo, pues parece muy teórico. Sin embargo, cuando ya aterrizamos en esta clasificación y donde se evidencia que el dolor tiene no solamente un impacto desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicoemocional, social, desde el punto de vista de la posible discapacidad que pueda presentar, esto requiere un manejo en equipo. Es decir, por el profesional médico, el de enfermería, fisioterapia, rehabilitación, nutrición, por supuesto el área básica que también es indispensable. Entonces esto definitivamente nos da herramientas para darle a nuestros estudiantes esta visión de enseñanza inter y multidisciplinaria. Por otra parte, pues también es importante porque nos ayuda, ahora que existen tanta tecnología novedosa, a que nosotros podamos trabajar con estas nuevas clasificaciones en la utilización de herramientas como por ejemplo la Big Data, inteligencia artificial, dedicada específicamente al tema de dolor.
Y esto secundariamente, si nosotros hemos logrado transmitir esto desde la academia y que nuestros alumnos logren entender esta nueva clasificación que definitivamente va a mejorar el diagnóstico y al mejorar diagnóstico va a mejorar el tratamiento, porque muchas veces, ¿por qué nuestro paciente llega a la cronicidad y se mantiene en este estado y con tantos problemas? Porque no hacemos un diagnóstico correcto y justamente esta nueva clasificación propuesta por la OMS es una de las grandes ventajas que nos va a ofrecer en el futuro. Entonces, esto secundariamente, pues evidentemente va a mejorar todo lo que tiene que ver con la investigación. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer estudios de investigación mucho más claros, donde podamos definir poblaciones específicas ya bien definidas con un diagnóstico claro. Por ejemplo, es un dolor crónico primario o es un dolor crónico secundario debido a un problema oncológico, a un problema neuropático, por ejemplo. Entonces podemos ya definir una población específica, incluso comenzar a trabajar con poblaciones a lo mejor minoritarias, más excluidas, y esto nos lo va a permitir esta recolección de datos también mucho más uniforme a nivel global. Una vez que están estandarizados estos grupos, porque ya tenemos esta diferenciación, esto va a permitir que podamos hacer trabajos interdisciplinarios, pero además multicéntricos, mucho más fidedignos, porque tenemos datos que pueden ser comparados a nivel global. Y lo otro que también es muy interesante es que esto también va a fomentar nuevas líneas de investigación. ¿Y por qué nuevas líneas de investigación? Bueno, porque ya vamos a ver que tenemos material para poder hacer un análisis desde el punto de vista epidemiológico, desde un punto de vista de un mejor diagnóstico, mejor tipo de tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, intervencionista, de terapias complementarias que pueden ayudarnos. Y muy importante todo lo que tiene que ver desde la ciencia básica, la neurociencia, que es otra línea de investigación muy interesante y que cada vez a nivel mundial pareciera que tiene un mayor impacto porque es lo que nos va a dar cuál sería ese mejor tratamiento, y estaríamos hablando entonces de lo que se llama la medicina translacional. Entonces creo que definitivamente a nivel de lo que es el área docente y de la investigación vamos a tener un cambio importante, muy favorable, que además nuestros estudiantes vamos a lograr motivarlos porque van a tener una mejor comprensión de todo lo relacionado con el dolor crónico. Muchas gracias, doctora Bonilla.